Patricio somos muy buenos amigos. De verdad que me he sentido regaloneado estos días en la casa de Pastor Patricio. Me voy a sentir en deuda, Pastor, de verdad, porque ha sido de mucha bendición para mi vida el poder estar nuevamente contigo, con tu familia. Cuando vayas a Lanco, ahora yo no sé si voy a poder tener... Un asadito, hermano. ¿Ah? Un asadito. Un asadito, ya. Y miel de oveja, no sé si voy a poder tenerte, hermano. Ya. Yo sé que te gusta muy mucho, ya. Me tocaba predicar hoy día, Patricio. Me gustaría invitarles a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. ¿Cuántos minutos, hermano, pastor? Yo suelo predicar 40. Ya. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Si usted no tiene una Biblia, por favor, acérquese a alguien que pueda compartirle la escritura y todos puedan tener la lectura de la Biblia y puedan saber que lo que estamos diciendo está ahí. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, la Escritura dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, gracias por darnos la bendición de poder estar estudiando una vez más, Señor, la Escritura, de poder estar, Señor, junto con mis hermanos aquí en Coyhaique, de poder tener, Señor, el privilegio de compartir la Biblia con ellos. No lo merezco, Señor. Soy tan inútil, Señor, pero en tus manos puedo ser algo, Padre, porque tú lo permites así. Y te ruego, Dios, que esta mañana mis hermanos y mi vida, Señor, pueda ser edificada a través de lo que vamos a compartir, Señor. Todo está en tus manos. Ayúdame a expresarme bien, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hablar de la batalla por nuestras mentes. La batalla no es la batalla de nuestras mentes. Hay una diferencia entre las batallas que tenemos en nuestra mente a la batalla por nuestras mentes. Cada una de las cosas que nosotros elaboramos, hacemos, planificamos, siempre va a tener un nacimiento en un pensamiento. Siempre, sea bueno o sea malo, se va a generar a través de la mente. Y cada uno de nosotros va a tomar la decisión según la influencia que tenemos y que está en ese momento predominando para poder inclinarnos a alguna decisión que podamos tomar. Y de alguna u otra manera, ahí se radica la batalla por nuestras mentes. Ahí está la batalla para nuestras decisiones. Ahí está todo lo que nosotros de alguna manera vamos a desarrollar como ciudadanos, como padre y madre de familia, como miembra de la iglesia, como persona en particular. Nosotros vivimos en un mundo visible que podamos tocar, podemos medir, podemos comprender a través de nuestros sentidos, ya sea que usted tenga sus 5 sentidos, ya sea que tenga 4 sentidos, ya sea que tenga 3 sentidos, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque existen personas que a veces son ciegas, a veces son sordas, ¿ya? Yo en lo personal soy traductor de idioma de señas y ellos agudizan más un sentido que otro sentido, ya, para poder captar mejor todo lo que sucede a su alrededor. Ahora, la Biblia nos revela y nos muestra que esa no es toda la realidad. A nuestro alrededor existe un mundo invisible y es tan real como el que nosotros vemos, donde está Dios,
a quien nosotros adoramos, a quien nosotros glorificamos, a quien nosotros queremos llevarle toda la honra y la gloria. Están los ángeles. Pero también van a existir fuerzas espirituales que se oponen a su voluntad de una forma constante. Y nosotros no podemos ignorar eso como hijos de Dios. Nosotros no podemos ignorar eso como cristianos. Mire, si usted va ahí a Efesios capítulo 6, versículo número 12, para establecer esta verdad escritural, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un plano, si le podemos llamar así, que usted y yo no podemos ver, pero sí podemos percibir. Hay un segmento que usted y yo muchas veces como hijos de Dios y como personas que hacemos diferentes actividades durante un día, ya ignoramos. Y la batalla de nuestra mente, por nuestra mente, va a estar radicada en esto, mis hermanos. ¿Quién va a tener influencia en nosotros? No siempre se van a manifestar de maneras evidentes, pero este ámbito espiritual va a influir de una manera constante en nuestras vidas, especialmente en nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando durante el día? ¿En quién estamos pensando durante el día? Eso usted lo puede ver inclusive en este mismo instante. ¿Qué está pensando en este momento? ¿Dónde está su mente? ¿Me entiende? Porque muchas veces nosotros podemos estar en cuerpo en un lugar, pero en mente en otro lugar, ¿cierto? Mire, es una realidad que nosotros vivimos, pero no la notamos. Ayer estábamos jugando un juego con los niños, ¿ya? El pastor Patricio con Nacho me estaban enseñando y después me dejaron con los niños porque no fui bueno en el juego, ¿ya? Y los niños me ganaron. Pero en el momento que estábamos jugando, mi mente estaba quizás 30% en el juego y 70% con mi familia. Porque a veces la mente, mis hermanos, no está en el lugar donde nosotros estamos. ¿Cierto? Hermanos, miren, muchas de las luchas que nosotros enfrentamos no comienzan en las circunstancias externas, sino en lo profundo de nuestra mente. Muchas de las luchas que nosotros, como hijos de Dios, tenemos, a veces no son a través de las circunstancias, sino en nuestra mente. Ideas, imágenes, impulsos, voces interiores que pueden levantar la fe o sembrar duda. Pueden traer paz o provocar temor. Y nada de esto va a ocurrir al azar. Porque aquí hay una dinámica espiritual en acción. Y aunque no siempre vamos a percibir sus efectos, hermanos, aunque no siempre lo vamos a percibir, sus efectos son reales. Estaba escuchando al pastor los consejos que estaba dando a la iglesia, hermanos. Siga esos consejos. En la mañana, levántese temprano a leer la Escritura. Porque va a haber una lucha por su mente durante el día. Y cuando me refiero por su mente, me refiero por su atención. Durante el día, si usted puede escuchar música cristiana, puede escuchar algún audiolibro, o puede escuchar la Escritura en audio, quizás con algún auricular o algo, hágalo. Porque hay una lucha por su mente. Y quizás usted y yo no vamos a percibir, y a veces no es en forma de pecado, a veces toma forma de algo con apariencia de piedad, pero que va a terminar alejándonos de Dios. Recuerde que el objetivo del enemigo no es que usted y yo
pequemos inmediatamente de lleno y nos ensuciemos en el barro del pecado, sino que usted y yo primero nos olvidemos de él en nuestra mente. Y cuando logra eso, lamentablemente el pecado entra. La tentación entra y concibe pecado. Dios nos ha dado a nosotros herramientas. Herramientas que necesitamos tomar en consideración para tener esta batalla por nuestras mentes de alguna manera controlada y ganada. Aquí en 2 de Corintios capítulo número 10 dice lo siguiente, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice, hermanos? No son carnales. No son carnales. Para combatir nosotros necesitamos herramientas, ¿verdad? Yo cuando voy a un incendio, yo necesito mis herramientas para poder controlar la situación. Necesito una tira, necesito un pitón para poder apagar el fuego. A veces nos vemos envueltos en llamas y un pitón, una vuelta en 360 con un pitón y se apacigua todo y se controla. A veces está bajo una lata y con un fichero lo enganchamos, lo sacamos y se controla. Pero porque tenemos herramientas. Dios nos ha dado herramientas a usted y a mí. Y como cristianos tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de saber utilizar esas herramientas que Dios nos ha dado. Primero de conocerlas y después de utilizarlas. Porque la lucha a veces en la mente, mis hermanos, es perdida solamente porque no sabemos utilizar esas herramientas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Derribando argumentos. En la tarde voy a estar enseñando, porque estos son dos, es un tema dividido en dos, así que si usted queda con gusto poco, en la tarde vamos a estar enseñando la segunda parte, ¿ya? Aquí lo dejo enganchado para que venga. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué, hermanos? El conocimiento de Dios. ¿Y llevando cautivo qué? ¿Todo qué? Todo pensamiento. Aquí está hablando de conocimiento y habla de pensamiento. Estas herramientas nos ayudan para nosotros tener una mente controlada. Porque si no tenemos una mente controlada, en la vida se nos descontrola todo. Si no tenemos una mente ordenada, en la vida se nos desordena todo. Yo no le voy a hacer levantar la mano, pero ¿alguna vez ha estado con su vida desordenada? Ay, 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 ¿cierto? Y después cuesta tanto ordenarla. Después cuesta tanto seguir lo que Dios nos está diciendo. Dios nos ha dado herramientas, hermanos. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, de que la mente se convierte en un campo de batalla, donde las influencias van a querer luchar por ella y por su pensamiento, van a intentar dejar huellas. Y hoy día mi misión es que usted se dé cuenta de esta lucha por su mente. Si hoy día usted logra darse cuenta de que hay una lucha por su mente y por su atención en las cosas de Dios de manera diaria, el objetivo ha sido cumplido. Porque ahí usted se va a dar cuenta que necesita tomar cartas en el asunto. Cuando nosotros reconocemos que esto existe, ya no estamos indefensos frente a esas batallas de la vida. Ya no estamos indefensos. Porque no importa lo que le esté quitando su paz. No importa lo que le esté agobiando. No importa lo que le esté a usted de alguna forma sacando esa tranquilidad que tanto le agrada. Usted va a poder estar confiado de que Dios está con usted. Porque a veces nosotros decimos que estamos bien, pero en nuestra mente no lo estamos. Y esa es una realidad. La Escritura dice, las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, muchas personas prefieren negar esta realidad de esta batalla interna. Y quizás a lo mejor usted calza en este punto. Piensan, si no le presto atención, esto va a desaparecer por sí solo. Si no le tomo atención, y por lo general esto pasa con los hombres. Usted le puede preguntar a un hombre cualquiera, ¿cómo estás? ¿Y qué le va a decir? Bien. Aunque por dentro se esté derribando. Aunque por dentro se esté derrumbando. Aunque por dentro sabe que existe alguna situación que le está quitando esa paz. La verdad, mis hermanos, es que ignorar esta realidad solo nos va a volver más vulnerables, ¿ya? Y nos va a volver de alguna forma más indefensos frente a esta batalla por nuestra mente. Esto es como un soldado que decide ir a una guerra y se quita toda su armadura, se quita su chaleco blindado, se quita todo porque no cree en las balas. Es como presentarse a un incendio e ir sin LPP. ¿Cierto? Es como una persona, mis hermanos, como dije anteriormente, un soldado que va a una guerra y decide quitarse todo porque no cree en las balas. Por más que niegue que las balas no existen, las balas siguen existiendo. Y mientras más esté ahí, más peligro va a correr. Y en la vida espiritual es muy similar. Satanás siempre va a utilizar el engaño como su arma principal. Siempre. Él siempre va a querer tergiversar verdades. Ahora, cuando se enfrenta a la realidad de la Escritura, y usted lee versículos como Juan 44, cuando nos dice que Él es mentiroso y padre de mentira, ya su estrategia queda de alguna forma sin sostenimiento, su estrategia queda sin base, porque Jesús ya a usted como hijo de Dios le empezó a entregar las herramientas para poder desarticular todo esto que Él ha urdido para poder ganar su mente, para poder tener el control de su vida. Y es tan importante que usted como padre de familia, hermano, pueda entender esto. Y es tan importante usted, hermana, como madre de familia, entienda esto. Porque si el enemigo logra tener ese territorio ya de su mente en su familia, eventualmente va a tener a su familia. Va a ocupar ese espacio que le pertenece a Dios. Por eso es tan importante que usted y yo atendamos esto. Muchas veces queremos nosotros erradicar el pecado visto, pero todo parte en un principio en la mente. Cambie su forma de pensar y usted va a cambiar su destino. Obedezca a Dios en su forma de pensar y Dios le va a dar una nueva perspectiva. El libro de Filipenses nos dice claramente en qué pensar, ¿cierto? Y Dios constantemente nos está enseñando en la Escritura qué pensar. Mire, necesitamos nosotros dejar de negar esta realidad interna. Jesucristo ya nos dijo que el enemigo actúa con mentira. Su estrategia es sencilla, pero es peligrosa. El susurrar mentiras una y otra vez, y cuando eso sucede parecen verdades, y al momento que la persona lo cree ya está en un control equivocado. Pero cuando usted ya identifica el engaño pierde el poder sobre su vida. Un ejemplo de esto. Las personas creen que todos nacemos dentro de la familia de Dios. ¿Cierto? Ahora, usted que es cristiano puede identificar eso y puede decir, eso no es real, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que no todos son hijos de Dios, ¿cierto? Pero se ha masificado una posición y un pensamiento de que todas las personas
nacen dentro de una gran familia de Dios y dame la mano y mi hermano serás. Pero la Escritura nos dice que llega un momento de nuestra vida que nosotros escuchamos de Jesús. Nosotros escuchamos la verdad de Cristo, que Él vino a este mundo, vivió, hizo su ministerio y Él en un momento determinado decidió entregar su vida en sacrificio en una cruz, sufriendo por usted y por mí. Y Él, estando colgado en la cruz, Él ejecutó todo ese sacrificio para salvar su alma y la mía y pagar el precio del pecado que le pertenece a usted y me pertenece a mí. Ese pecado que nos condena, que nos lleva a ese lugar que se llama infierno. Ese lugar donde va a ir todas las personas que rechacen a Jesús como Salvador personal por el pecado que tienen en su corazón. En el momento que usted oye esa verdad y usted decide creer en Jesús, usted ha pasado de muerte a vida. De una persona condenada a una persona que ha recibido la salvación en Cristo. Y esa decisión usted, al momento de escucharla, usted tiene la determinación, tiene la decisión personal en su mente para poder ser expresada delante de las personas si recibe o rechaza esta gran verdad. No, pero pastor, yo creo que todos somos hijos de Dios. Dios no es tan malo para enviar a la gente al infierno. Y es verdad, Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros nos vamos solitos por nuestro pecado. Desde el pecado original en adelante. Y eso es algo que se ha dicho tantas veces que la gente lo cree. Y una mentira dicha por muchas veces, a veces la gente lo termina creyendo como verdad. Y muchas personas están viviendo su vida como que nada ha pasado. Como que nada ocurre. Pero usted no sabe cuánto tiempo va a estar aquí. Y usted necesita recibir a Cristo en su corazón al escuchar esta verdad. ¿Me entiende? La ignorancia espiritual es un terreno fértil para el enemigo. Y por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos tener este conocimiento para poder identificar lo verdadero y desechar lo falso. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas personas hoy día han perdido la batalla en su mente porque no tienen este conocimiento. Porque no han utilizado las herramientas. Hermano, hermana, mire, el conocimiento de la verdad va a exponer la mentira y va a cortar de raíz su poder. Usted admita que está en una batalla y esto no es una señal de debilidad, sino que es el primer paso para una libertad verdadera que Cristo le está ofreciendo. Reconocer una lucha es un acto de valentía. Es levantar la voz y decir con fe, en Cristo tengo armas para vencer. En Cristo tengo armas para poder enfrentar esto. En Cristo tengo armas para poder darle frente a lo que se me viene. En Cristo puedo tener paz aunque todo se me esté derrumbando. En Cristo lo puedo porque Él me fortalece. Y así, mis hermanos, de esta forma Pablo enfrentó todas las cosas que de alguna manera se le sobrevinieron. De esta manera Pedro enfrentó la muerte y cada uno de los discípulos enfrentó su condición. De esta manera usted puede ver, hermano, hermana, que usted y yo podemos enfrentar. Y wow, que la mente es débil a veces. Le estaba contando al hermano Miguel, ¿cierto? Hermano Miguel, ayer estábamos conversando con Marcos, un varón que vino ayer de invitado, ¿ya? Y estábamos hablando sobre los trekking y todo eso, y la subida y las bajadas, ¿ya? Y en una oportunidad nosotros recibimos visitas allá en Lanco de unos hermanos de Tucson, Arizona.
Y ellos querían hacer algo extremo, querían ir a alguna parte. Allá nosotros tenemos cerca volcanes, tenemos cerca lagos, tenemos cerca las termas, tenemos el mar a 45 minutos. Estamos en pleno de todo eso. Ahora, yo no salgo a ninguna de esas partes, ¿ya? Pero el tema es el siguiente. Ellos querían hacer algo extremo. Yo le dije, ya, subamos el volcán Villarrica. Ya, vamos a subir el volcán Villarrica. Eran 20. 10 quedaron abajo, en las faldas. Después, la otra mitad quedó a la mitad, al primer refugio. Y los que íbamos con paso de cumbre, le llaman los guías, ya íbamos lo más bien arriba, íbamos como 3/4 de volcán ya. Y Jordan, que es mi asistente allá, es como un Nacho Jordan, ya, me dijo, pastor, siga usted nomás, después me muestra fotos, pastor, me dice cómo es, y ahí me la muestra, pastor, siga usted, yo me voy a quedar aquí, no puedo seguir más. Y yo le decía, Jordan, tienes que seguir adelante, tienes que luchar con tu mente, tú puedes más. No, pastor, no puedo más, me decía. Y yo tenía una barrita de cereal de chocolate y le dije, toma, cómate esto te va a hacer bien. Y Jordan dijo, ya, pastor, y seguimos. 50 metros más allá, yo le dije, Jordan, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, sigue tú. Le dije, ya no puedo más, por favor, después tú muéstrame foto. Pero pastor, me decía, si usted puede, me estaba diciendo ahí atrás que yo no me quedara y todo el tema. Y al final llegamos arriba. Vimos la lava, al ladito, estuvimos ahí al ladito, el viento nos pegaba de frente y nosotros estábamos así. Si el viento hubiese parado hubiésemos caído. Pero no paraba el viento, nos decía el guía. El tema, hermanos, es que la lucha mental es real. Es real. Y usted no la puede negar. Y cuando usted piensa que no puede más, Dios le muestra que sí puede más. Y cuando usted piensa que todo está arruinado, Dios le dice, yo lo arreglo. Y cuando usted cree que ya perdió, Dios le dice, estoy aquí para ayudarte. Pero dame el control. Déjame tomar la rienda de tu vida. Quizás usted está aquí por primera vez y darle el control a Dios por primera vez es recibir a Cristo como su Salvador personal y que Él sea su Rey y Señor. Reconocer que hay pecado en el corazón y pedirle perdón a Jesús por ese pecado. Invitarlo a entrar en su corazón y que Él le dé una vida nueva, una perspectiva completamente diferente a la que usted está viviendo hoy día. Cuando nosotros estamos en esta lucha estamos presenciando esta lucha por nuestras mentes, hay que identificar esas voces interiores que están atacando nuestra fe. Y hay que aprender a identificar esto en nosotros, mis hermanos. Yo no sé, pero en oportunidades mi mente es como una sala donde muchas voces intentan hablar al mismo tiempo. Donde muchas ideas se cruzan para allá, se cruzan para acá. Donde hay que dar prioridad a lo que escuchamos. Mire, yo estaba sentado ahí, estaba viendo al pastor, estaba viendo la iglesia y yo decía, no voy a ser capaz de predicar esto. No voy a ser capaz. Yo no sé si te he dicho esto alguna vez, Patricio, pero yo tengo pánico escénico. De verdad. Me cuesta mucho hablar delante de la gente. Y cada vez que me voy a parar detrás del púlpito en blanco, me paro con miedo, con temor. Cuando voy a un lugar nuevo, me cuesta mucho. Y mi mente lucha mucho. Mucho. Mire, hermanos, el desafío es discernir cuál voz proviene de Dios y cuál es engaño del enemigo. Porque no todo pensamiento que pasa por su mente le pertenece a usted. Jesús lo expresó claramente, dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque escuchamos la voz de Dios, nuestro pensamiento la identifica y toma una acción. ¿Me entiende? Y cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, la identificamos, tenemos que generar una acción. Tenemos que tener decisiones. Aquí el versículo es tan claro, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la voz de Dios es real cuando le está hablando a usted. Y Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de algún predicador que está aquí. Y aquí han tenido buenos predicadores. Usted tiene un excelente predicador aquí. Pastor Patricio es como 100 veces mejor que yo, hermanos. Ustedes tienen aquí un excelente siervo de Dios. Y estoy seguro que a través del predicador, el Señor les ha hablado tantas veces y ustedes pueden identificar la voz de Dios. Pero ahí está la lucha por nuestra mente. ¿A quién obedecemos? ¿Qué decisión voy a tomar? Y la decisión que tomemos va a mostrar a quién decidimos darle el control. La voz de Dios es real, es clara, siempre nos va a conducir a la vida eterna y siempre nos va a conducir a una vida mejor. Pero también vamos a tener al enemigo, por otro lado, distorsionando y sembrando confusión, hermanos. Sembrando confusión. Pedro nos advierte y nos dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La gente quizás pinta al enemigo como rojo, con cachos, ya una cola puntiaguda y un tridente donde tiza ahí a los que se van a ese sector. Pero no es así, hermanos, no es así. Muchas veces aparece disfrazado, queriendo influir en los pensamientos. Con alguna conversación con alguien que quizás a lo mejor no siga a Dios. Con alguna posición, alguna ideología, algún tipo de pensamiento externo que no se adecúa a la Escritura. De diferentes maneras va a querer influir en su mente. De diferentes formas va a querer realizar y establecer una posición de pensamiento constante en usted. Y eso va a determinar, como dije anteriormente, las decisiones que usted va a tomar. Y la vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos primero, ¿dónde pasan? Ahora, entiendo que hay muchas personas también en el mundo que primero deciden y después piensan, ¿ya? Espero que usted no sea una de ellas, ¿cierto? Pero lo importante es que pensemos primero y después hagamos. Voces más comunes, con artimañas del enemigo. Y esto es simplemente para poder darle a lo mejor luces de cómo el enemigo va a querer influir en usted. Cuando tiene dudas persistentes, interrogantes constantes, interrogantes como si Dios existe realmente o no existe, si sus promesas son reales o no son reales. Y esto por lo general va a ser puesto en su mente cuando esté pasando alguna situación difícil. Dios, si tú realmente estás ahí, si realmente estás escuchando mi oración, ¿por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si tú realmente estás ahí, ¿por qué no me ayudas? Y muchas veces, hermanos, estas dudas van a generar decisiones. ¿Cuántas veces quizás usted ha dejado de asistir a la iglesia porque sintió o pensó que Dios no le está escuchando? ¿Cuántas veces dejó de leer la Escritura porque a lo mejor creyó que Dios ya no tiene conexión con usted?
Y la influencia de este pensamiento tuvo una reacción en acción en su vida. Dudas como, ¿será verdad lo que dice la Biblia? ¿Será verdad lo que dice este pastor de Lanco? ¿Será verdad que Dios me escucha a mí? No, a lo mejor escucha al pastor nomás. A lo mejor escucha solamente a Dusan niño. Temor paralizante. Temor paralizante. Imágenes mentales del fracaso, de peligro o pérdidas, que detienen un avance, hermanos. Si lo intento, seguro me va a ir mal. El pastor me pidió coordinar el día domingo. No, yo no, porque me va a salir mal. Yo no lo voy a hacer como él. Yo no lo voy a hacer como hermano Nacho, yo no lo voy a hacer como hermano Dusan. A lo mejor el pastor me pidió leer algún extracto de la Biblia, yo no lo voy a hacer como hermano Alexis. A él le sale bien que vaya él. Y no se da cuenta que está perdiendo una gran bendición de servicio expresado en práctica al Señor. Solamente porque escuchó una voz equivocada. Y eso paraliza. Una culpa que de alguna manera le va a encerrar. Y recuerden siempre, el enemigo siempre trabaja con culpabilidad, hermanos. Siempre. Recordar una y otra vez errores del pasado, incluso después de haber pedido perdón, incluso después de haber sido perdonado por el Señor. Después de haber sido perdonado quizás por su esposa, su esposo, sus hijos. Culpa. No merezco ser usado por Dios. Yo siempre voy a ser el mismo. Allá en Lanco hay un dicho que los antiguos dicen cuando ando tocando puertas, de repente me sale algún caballero o alguien antiguo y me dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo soy chicharra, pastor, me dice. Yo soy chicharra. Y el que nace chicharra, muere cantando, pastor. Ah, ¿lo conoce? Bueno, a nivel Chile eso. El que nace chicharra, muere cantando. Y no quieren arruinar lo que ustedes están haciendo allá. Y yo dentro de mi mente con culpa, ya lo arruiné yo, caballero, vaya nomás. Vaya nomás. Mire, hermano, Dios le da oportunidades. Y cuando Dios le dé oportunidades, tómelas, no sienta culpa. Ahora, obviamente que si hay pecado no confesado, que si hay pecado practicado, primero tiene que arreglar las cuentas con el Señor. Tiene que pedir ayuda, tiene que restaurarse. Vergüenza. Esta sensación de no ser digno de acercarse a Dios ni a otras personas. Ay, si supieran lo que yo soy realmente, me rechazarían. Hermanos, esto solamente lo estoy mencionando para que usted pueda darse una idea de todos los pensamientos que le alejen del Señor. No vienen de Dios, hermanos. No vienen de Dios. Desesperanza, y cuando esta se vuelve crónica, pensamientos que pintan el futuro sin salida. Un ejemplo, nada va a cambiar, todo está perdido. No sé si ustedes han visto esa película donde aparecen esos personajes de la mente. ¿Cómo se llama? Intensamente. Conozco muchas películas de niños porque mis niñas ya de repente ven. Y hay un personaje azulito, chiquitito, donde todo es pesimista, donde todo es todo mal, todo mal. Tristeza se llama. No escuche eso, hermanos. Dios siempre va a querer llevarle algo mejor. Siempre. Estas voces no provienen del Padre, sino del enemigo. Él quiere robar su gozo, su propósito. Y si alguna vez esto ha estado en su interior, déjeme decirle que Dios quiere ayudarle. Y Él le ha dado herramientas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, la destrucción de fortalezas. Ese tema de las fortalezas que se arman en nuestra mente a veces, hermanos, nos juegan tan en contra. Y a veces son cosas que se vivieron cuando niños, cosas de la juventud, cosas que de alguna manera usted se autoconvenció que no podía y que se transformaron en fortaleza y le están afectando ahora a adultos. Ahora, muchas personas toman esto como algo, no, si se me va a pasar, lo ignoran. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo tenía esa tendencia, hermanos. Tenía esa tendencia. Y cada vez que lo ignoraba, volvía a lo mismo y se volvía un ciclo repetitivo. Y hasta el momento que me di cuenta que Dios tiene estas armas y que yo puedo utilizarlas. Ahí recién me di cuenta que no estaba solo, aunque realmente no estaba solo, pero la mente igual juega en contra. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escuche bien, todo que ¿dónde está el entendimiento? En la mente. La Biblia habla más de la mente de lo que usted cree o piensa, hermanos. Todo vuestro entendimiento guardará vuestros corazones, ¿y qué dice? Y vuestros pensamientos. ¿En quién? Y esa es la clave, que nuestros pensamientos estén guardados en Jesús. Que constantemente nosotros estemos pensando en Él. En contraste a la voz de Dios, la voz de Dios, mis hermanos, nos va a mostrar que sí hay salida y van a haber evidencias claras cuando Dios nos esté hablando. Desconozco qué estará sucediendo en su vida hoy día. Nosotros con el pastor Patricio no hemos conversado prácticamente de nadie en cuanto a ustedes, y si hemos conversado algo han sido cosas buenas, ya, pero de problemáticas muy pocas. Hemos conversado más de la miel de oveja que de cualquier otra cosa. Pero cuando usted está en esa situación difícil, y usted recuerda versículos como Juan capítulo 14, versículo 27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es increíble cómo el miedo controla a una persona. Es increíble, hermanos. Cómo el miedo se posiciona en una parte de nuestra mente y no permite avanzar ni para adelante ni para atrás. Ni para adelante ni para atrás. Es evidente cuando Dios nos está hablando porque nos da paz. Nos da paz. Es evidente cuando Dios está hablando porque nos da esperanza. Mire, en Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. La circunstancia usted le va a decir no hay salida, pero Dios le recuerda de que Él abre el mar cuando todo se ve oscuro. Usted recuérdese solamente de cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cómo tenía un ejército completo detrás de ellos y se encontraron ahí frente a frente con el mar. ¿Y qué hacemos ahora? El pueblo de Israel empezó a alegar. Empezó a decir, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no nos dejaste allá? Pero el Señor le dio orden a Moisés y él extendió y se abrieron el mar, y algo que nunca había ocurrido, algo que nunca había pasado, les trajo paz al pueblo de Israel. Y después, cuando el ejército venía sobre ellos, el mar embravecido los cubrió y estuvieron a salvo. Y es increíble cómo Dios, hermanos, obra cuando usted y yo pensamos que está todo perdido. Es increíble. Esperanza, y esta esperanza es renovada constantemente.
En Salmos capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aun cuando está el calor más intenso, Dios está ahí, dándole fuerzas para que usted siga adelante. Estoy seguro que los que han experimentado esto no se han encontrado explicación al decir: estaba pasando esto, pero no sé cómo me mantuve en pie. ¿Sabe cómo se mantuvo en pie? El Señor estuvo ahí. Porque usted confió. Usted estuvo ahí. Obedeció a la voz de Dios. Y eso es lo que necesita seguir realizando. En Mateo 18, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Confíe en Él. Confíe en Él. Cuando escuche su voz, decida por Él. Y usted se va a dar cuenta que esa es la forma y la manera de darle la victoria por la batalla, por nuestras mentes, al Señor. Porque usted le va a estar dando la influencia a Él. Usted va a estar controlado por Él. La voz de Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra. Es una evidencia clara. Nunca le va a llevar a la desesperación. Nunca le va a incitar al pecado. Y jamás le va a separar de su amor. Esa es la manera que usted puede identificar cuando Dios le está hablando. Es la forma que usted puede tener como cristiano para poder ver realmente que Dios está trabajando en su vida. A lo largo de la Escritura, mis hermanos, nosotros vemos personas enfrentando voces opuestas. Desde el huerto del Edén, Eva escuchó la voz engañosa de la serpiente, le distorsionó la verdad. También vemos nosotros a Jesús que enfrentó las tentaciones del enemigo y respondió con autoridad: escrito está. Nosotros vemos con Job, hermanos, que estaba rodeado de voces de acusaciones y de desaliento. Pero él, cuando levantó su voz, en Job 19:25 dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y cada uno de estos relatos nos van a acordar siempre de que van a existir este tipo de pensamientos, este tipo de voces compitiendo por nuestra atención. Y nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor, porque nos va a traer verdad, dirección, y una dirección segura. Y a quien usted decida escuchar es lo que va a marcar la diferencia entre la derrota y la victoria. Por eso necesitamos discernimiento, hermanos. Discernimiento y tener este conocimiento que Dios le ha dado hoy para que pueda identificar su voz. Y cada vez que un pensamiento aparece, debe filtrarlo con la palabra de Dios. Y eso es diario. Por eso es tan importante que esté en la Escritura. Pregúntese: ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Produce paz o desesperación? ¿Está de acuerdo con lo que dice la Biblia o no está de acuerdo con lo que dice la Biblia? Y ahí usted va a poder filtrar y va a poder decidir bien. Esa es la forma, hermanos. Si no coincide con nada de lo que corresponde a Dios, rechácelo, reemplácelo. Reemplácelo con algún versículo apropiado. Aférrese a la verdad. Aférrese a Cristo. Y en vez de creer la mentira, usted va a tener una convicción con fe de que Dios está con usted. De que Dios le está ayudando. Y usted le va a dar más la influencia a Él. Aquí parte todo, hermanos. Aquí parte todo. Usted establezca esto y usted va a poder tomar buenas decisiones. Usted establezca esto y esté de acuerdo que hay una batalla aquí. Y usted va a poder tomar las herramientas que Dios les da para que pueda salir en victoria. Recuerde siempre que el enemigo va a huir cuando usted le resiste con la palabra de Dios. Él va a huir. Y después el gozo que usted va a experimentar por haber obedecido al Señor, por haber estado escuchándolo a Él, ese gozo es incomparable.
porque usted va a saber que está en lo correcto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Dios soberano, muchas gracias por su amor y misericordia. Gracias, Padre, por darnos la